8 de la mañana, 20 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, la señal 2 de aire, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa al Facebook o al YouTube de TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí, si hace clic, ahí ve, nos está viendo en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone Facebook o el YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, busca el programa de hoy o el del día que usted quiera ver y puede verlo sin ningún problema. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo la quiero ver a Hermosinda Eguá, a ver qué nos dicen, qué pasa con las nuevas medidas económicas, ¿nos conviene, no nos conviene? La puede ver solo ella. ¿Cómo hace? Ingresa al canal de YouTube Marcela Jesús, que después del programa va a estar colgada la entrevista. Ahí está, por ejemplo, la de Socorro Villamayor, que estuvo sentada con nosotros en nuestros estudios, la de Marcelo Córdoba, y cuando termine el programa va a estar la de Hermosinda Egues. Y si usted me dice, che, voy a hacer muy largo los reportajes, yo quiero ver lo más importante pero más cortito, también lo puede ver. ¿En dónde? En nuestro TikTok Marcela Jesús, allí tipo 1 de la tarde están todos los cortes de nuestros entrevistados. Ahí están los cortes de ayer, por ejemplo, de Gonzalo Carral, que estuvo con nosotros, Socorro Villamayor, y apenas termine el programa va a estar los cortes de Hermosinda Egues. Y la entrevista completa publicada en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Y le damos los buenos días, Hermosinda Chinda Egues, contadora, especialista en todo lo que tiene que ver con economía. ¿Cómo está? Bienvenida de Buena Fuente, contadora. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y siempre con temas de interés en tu programa, así que se agradece. Y para desburrarnos de todo lo que se viene, se anunció a nivel nacional algunas medidas económicas. ¿Cuáles son? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Empecemos por las personas. Usted, yo, cualquier trabajador que esté en su casa, que por ahí algunos son monotributistas, otros son responsables inscriptos. Cuénteme. Desde el punto de vista del camino que está emprendiendo el gobierno nacional, a mí me parece que es absolutamente positivo, porque los anuncios tienden a que seamos más efectivos, y ser más efectivos desde el punto de vista del Estado implica que para cumplir con su rol fundamental, lo digo cada vez que tengo oportunidad, para cumplir con su rol fundamental, que es satisfacer necesidades públicas, necesita de recursos públicos. Y esos recursos públicos deben ser aplicados de manera eficiente. ¿Y dónde encontrábamos las dificultades? Para resumirlo de alguna manera, aunque es un fenómeno bastante complejo, y no éramos eficientes ni en la recaudación
ni tampoco en la forma en que aplicábamos esos recursos públicos. Entonces, el gobierno nacional, que siempre ha tratado de ser gráfico, aunque por ahí no nos gusten los modos, pero uno de los anuncios y que creo que ha ido cumpliendo, podemos estar de acuerdo o no con determinadas medidas, pero ha ido cumpliendo con lo que ha dado en llamar la motosierra. Ajá. Esto significa que dentro de la aplicación de nuestros recursos, porque los recursos públicos son de todos, fue analizando el gobierno nacional donde no éramos eficientes, de modo tal que ese gasto improductivo, esos fondos mal aplicados, deben ser redireccionados hacia otros sectores que verdaderamente lo necesitan. Eso por el lado de la aplicación. ¿Cuáles son los mal direccionados, que no se utilizaban bien? Bueno, por ejemplo, en muchos sectores teníamos empleo público, según lo que conocimos, más cantidad de personas de las que se necesitaban. Por supuesto que esas personas necesitan trabajar, sí, pero para eso se debe generar y motorizar la economía, generar riqueza, o sea que obviamente que toda persona debe tener trabajo digno, pero no puede ser que todo el trabajo esté en el ámbito público, sino que tenemos que buscar un equilibrio. El Estado tiene que tener un tamaño adecuado, que está, a mi modo de ver, sobredimensionado, y esas personas tener un trabajo digno en el ámbito privado. De modo tal que cada jefe de familia o cada mamá, papá, integrante de familia o los que son cabeza en la familia tengan un trabajo de manera tal que puedan mantener a su grupo familiar. Y a la vez, cada persona que esté en edad activa de trabajar mínimamente debiera poder obtener para su sustento. Entonces, de ese modo, que no es fácil, por supuesto, de llegar a estos niveles, pero en mi opinión debemos intentarlo. Para eso debemos generar trabajo, riqueza en el ámbito privado y que los circuitos sean virtuosos, porque cuando en el ámbito privado se moviliza la economía, entonces también automáticamente determinados impuestos se recaudan más. Y si se recaudan más, entonces el Estado va a tener más recursos para poder aplicarlos, insisto, eficientemente en las necesidades públicas. Hace poco hubo un cambio de impuestos o de presentación de impuestos. Eso, hablemos para el particular, ¿le conviene, no le conviene? Sí. Porque hablemos del responsable de inscripto y del monotributista. En mi opinión, sí nos conviene, porque, y lo digo en primera persona del plural, porque la carga tributaria en Argentina desde hace varios años es una carga ya insoportable. Y la carga tributaria, lo decimos también muchas veces, no es solamente poner la manito en el bolsillo y pagar, que ese es el objetivo principal de la tributación, que paguemos, sino toda la carga tributaria indirecta, que es el costo de cumplir. Una burocracia excesiva. Se han utilizado muchísimas frases en estos días y una de ellas, referida justamente a la cantidad de datos que tiene el Estado de nosotros, se dijo: el Estado parecía o parece, porque todavía estamos en camino de mejorar, un gran hermano. Entonces, el Estado recoge tal cantidad de datos que ya llega un punto que no los puede procesar. Entonces, también ahí pasamos a ser ineficientes. De modo que, por un lado, dentro de los anuncios vamos a tener una simplificación, tanto desde el punto de vista de poner la mano en el bolsillo y pagar, y también desde el punto de vista del cumplimiento, que son todos los requisitos que nos piden al momento de tener que pagar nuestros impuestos. Es muy complejo. Sí. Estas dos cuestiones a mí me parece que nos benefician a todos. Y además se complementa con otro tipo de medidas, entre las cuales la más significativa de las que se han anunciado, al menos en mi opinión, es lo que se dio a conocer con el dólar colchón. Que el dólar colchón comience a circular en consumos, en bienes, que también se integre al proceso productivo y genere, como dije, estos circuitos virtuosos. Por supuesto que no se me escapa, y también lo digo cada vez que puedo, que todos estos procesos tienen daños colaterales. Habrá quienes no están conformes con las medidas. Entonces, el gobierno tiene la responsabilidad
de visualizar esos daños colaterales y ayudar a quienes lo necesiten, sobre todo a las personas vulnerables. Expliquemos bien el tema del dólar colchón. ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no nos piden? Porque algunos dicen, che, pero a la final yo estoy cumpliendo con todo, presento todo, y viene el gobierno nacional y dice, todo el que tenga plata no declarada, que venga, que la traiga, que no hay problema, que no le vamos a preguntar de dónde viene. Y nosotros acá en el norte estamos en la frontera con el narcotráfico. Entonces los muchachos dicen, papita pa'l loro, vengo y dejo toda la plata, con tal no me van a preguntar cómo es el tema. Sí, no es tan así. Por empezar, las medidas de simplificación, algunas de ellas están solamente orientadas, así lo dice el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a las personas humanas que somos nosotros y residentes en el país. Primero tenemos que ser residentes en el país. Y personas humanas. O sea que no es para no la es gente, para empresas. No es para las empresas. Bien. O sea, la simplificación no es para las Pero las podemos empresas. ser humanos y narcos sin ningún problema. Exacto. Entonces, allí viene... O plata de la trata de mujeres, que acá es tan común, por bueno, supuesto. entre otras cosas, ¿no? Pero en ese punto, déjame meter una notita, y es la siguiente. Con todo lo que se venía haciendo, con todo lo que nos exigía el gobierno, con todo lo que tributábamos y cumplíamos, sí, aún así teníamos todos estos delitos que realmente se los debe combatir, es responsabilidad del Estado, se los debe combatir a nivel global incluso, y no han estado siendo exitosos. Entonces, y tampoco estuvimos siendo exitosos en la forma en que se recaudaban los impuestos, porque siempre faltaba más, y el único camino que se veía como fácil era aumentar las alícuotas. Y está visto que no hemos llegado a buen puerto de esa manera. Ahora, entonces hay que cambiar la forma de encarar. ¿Cuánta plata que se supone que está en el colchón se puede ingresar a las arcas, digamos, Se dicen que hay normales? como 200.000 millones, una cosa así. Pero me gustaría decir eso también, y también acotar lo que no es para que cada uno de nosotros haga lo que quiera y que tenemos libertad absoluta. Porque tenemos que recordar que tenemos una Constitución nacional donde tenemos límites, también tenemos derechos y garantías, pero todos, incluido el Estado, tiene que respetar. Entonces no es que vamos a hacer, permíteme decirlo así, lo que se nos dé la gana, no. Sino que, por un lado, este ahorro que está en el colchón, recordemos cuál ha sido la filosofía, la motivación que llevó a que las personas durante mucho tiempo quisieran adquirir esta moneda extranjera y guardarla en el colchón. Primero, porque mucho de ese dinero que está en el colchón es dinero blanco, no necesariamente es dinero negro para que lo entienda quien nos escucha, pero no se podía comprar la moneda extranjera. Sí. Teníamos tantas limitaciones para comprar la moneda extranjera que no encontraban otro camino que hacerlo en el mercado paralelo, lo que llamamos los arbolitos. Entonces era el mismo Estado el que inducía a las personas a que sigan ese camino. No nos debemos olvidar de esa cuestión. Por otro lado, el mismo Estado, que tiene una continuidad, independientemente de a quienes hayamos elegido en esta oportunidad, que tenemos que confiar, desear que les vaya bien, pero el Estado es una continuidad. Y durante mucho tiempo el Estado ha tenido conductas antiéticas. El Estado se quedó con nuestro dinero, sea a través de bonos de ahorro forzoso, del corralito, porque para poner nombres nosotros somos realmente muy ingeniosos. Entonces, al quedarse con nuestro dinero, ¿qué hace la persona a la que nosotros le estamos hablando? Y si tiene un ahorro, dice, yo quiero moneda extranjera y la quiero tener yo en el colchón, porque no confío en el sistema financiero. Y a la vez tampoco lo quiero poner en el circuito económico, porque este circuito económico no es virtuoso. Se quedan con mi dinero a través de los impuestos, tener un empleado es carísimo, a su vez el empleado tampoco recibe una retribución adecuada. Entonces, no somos atractivos en las inversiones tampoco. Y por otro lado, el que tiene un ahorro un poquito más elevado, ¿qué hace? Lo pone en ladrillos. Yo creo que vos lo debés haber escuchado. La construcción se vio incrementada una barbaridad. Pero ese concepto yo lo escucho, yo nací en el año 58 y desde que tengo uso de razón escucho
que las personas que trabajan, y hablemos de mayoritariamente lo que somos nosotros, la clase media, cuando tiene un peso o lo ahorra en ladrillo o lo ahorra en moneda extranjera, que lo deje en el colchón. Entonces, lo que ahora se está permitiendo es respetar ese ahorro de ese argentino que se ha visto obligado a poner, con toda la inseguridad que eso implica incluso, ese dinero en el colchón. Ahora, o sea que no es que no va a haber control. No, ahora Quiero llegar a ese punto. vamos a hablar de eso, pero antes le vamos a decir, Mavi, a la audiencia que está sentada con nosotros en nuestros estudios, Hermosinda Chinda Ewes. Ella es contadora pública nacional y estamos hablando de las nuevas medidas. Lo que quieran comunicarse, mandar fotos, textos, audios, videos, consulta, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? 3874-145-3874-858-977. ¿De qué manera, primero, de qué manera volvemos con los dólares acá, compramos cosas, cómo hacemos? Bien. Y si la gente confía en el gobierno nacional, porque así como los dólares estaban guardados antes, capaz que ahora dicen, voy a poder comprar, compro más y guardo más, no lo saco. A ver, ¿cómo es? Bien, primero quiero contestarte el tema de la seguridad en las fronteras porque es un tema preocupante. Sí. No se van a dejar de controlar las fronteras, que al contrario, creo que necesitamos más control en la frontera. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una superficie amplísima, pero eso también significa que hay que controlar. Es muy complicada para el control. Y nuestras fronteras, parecen un colador. Entonces, esa es responsabilidad del gobierno nacional. Esa es una necesidad pública ineludible del gobierno. Darnos seguridad. ¿La está dando? Están haciendo los esfuerzos, pero también es un tema del que venimos de hace años. O sea, tampoco podemos de un día para el otro pretender que todo se haga. Entonces, siempre si hacemos una miradita para atrás, ¿desde cuándo venimos con esto? Años de años que no se controló. Hemos tenido un avión iraní en nuestro aeropuerto, sí, que estuvo ahí, se terminó yendo, hemos tenido atentados, hablando de cosas mayores y graves. ¿El avioneta ese que cayó con droga hace muchos años? Y sí, también. Entonces, no es un tema de hoy ni de ayer, es un tema que viene de mucho tiempo y que sí pedimos a las autoridades nacionales, a nosotros provinciales. Nos lleve Blanca por ser provincia limítrofe, especialmente con Bolivia, ¿no? Exacto, que controlen las fronteras a todos los efectos, no solamente por el comercio ilegal de bienes, de servicios, sino también de las personas, lo que sucede con las personas. Ese control es ineludible, no puede seguir esperando, deben ponerse manos a la obra de manera urgente. Si se hace ese adecuado control, como nos hacen a nosotros cuando vamos a otros países. Nosotros nos enteramos por un periodista, Alconada Mon, que hemos tenido por no sé cuántos años, como 20 años, espías rusos viviendo entre nosotros, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, y no nos enteramos. Y quién sabe qué información pudieron transmitir, en este caso, a Rusia. La última de Alconada Moon es que el gobierno nacional puso plata en la CID para investigar a todos, especialmente los periodistas que no están de acuerdo con el gobierno nacional, ¿no? Bueno, Esto eso también está mal. de la semana pasada. Obvio, si eso es verdad, también está mal. Y también tenemos que levantar la voz. Entonces, decía, son muchas cosas. Mientras a nosotros nos controlaban, no podíamos comprar más de $200, teníamos que informar la tarjeta de crédito, teníamos que informar lo que gastábamos en expensa, teníamos que informar lo que gastábamos en colegio y teníamos personas espiándonos. Entonces, evidentemente, los deberes los tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer bien. Entonces, volviendo al punto, no es que cualquiera va a seguir pasando, si ese control se tiene que hacer, no. La UIF tiene que seguir cumpliendo con su rol, que es tratar de detectar a estos delincuentes globales y mayores que lavan el dinero, que lavan activos en general. Ese rol lo tiene que seguir cumpliendo. Lo que sí se va a hacer reformado, eso dice el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, es que también, para decirlo a quienes nos escuchan, le van a levantar un poquito el pie a importes menores. A ver. Esos importes van a estar alrededor
de los 50 millones para las personas humanas, 30 millones para las empresas, y bueno, ya están diciendo, bueno, ¿Qué entonces... significa eso de levantar el pie? ¿Qué significa, por ejemplo, lo tengo acá porque todavía no me lo puedo aprender todo de memoria. Son un montón encima. Sí. Por ejemplo, para transferencias y acreditaciones bancarias, el banco va a informar por importes superiores a 50 millones en el caso de las personas humanas. Y superiores a 30 millones para las personas jurídicas, para las empresas. Para las empresas. Exacto. ¿Y antes de cuánto era? Un millón. O sea, 1 millón ya pasaba qué información a lo que es ahora ARCA, digamos. Claro, a ARCA y a la UIF, fundamentalmente. Entonces se llenaban de tanta información que no la podían procesar. Claro. Entonces, el control también Solo cuando porque además el millón de ahora no es el mismo millón de antes. No sé de dónde venía la legislación anterior, digamos. ¿Y por qué viene eso? Porque también teníamos una inflación increíble, insostenible, y que ahora estamos haciendo también los deberes para lograr bajar esa inflación. Todavía estamos en un porcentaje que a nivel internacional es alto, pero hicimos muchos deberes también ahí. O sea que son muchas cosas. Vamos, acá me dice un oyente televidente, dice, muy buen día, muy clara la contadora Hermosinda, me dice la gente que se está comunicando con nosotros. Ahora, sigamos con los puntos. Ahora se va a informar a partir de 50 millones. ¿Qué otras medidas? Bien. Quiero volver a resaltar esto que les preocupa a todos, de que cualquiera va a hacer lo que quiere. No. Entonces, cuando saquen los dólares del colchón y, por ejemplo, compren un vehículo, bueno, ese vehículo sigue teniendo obligación de registrarse porque es un bien registrable, o si compran un inmueble, y luego si genera rentas, las rentas esas se deben declarar, no es que van a quedar al margen. Eso sigue siendo igual. Sigue siendo igual, con lo que se da en llamar la trazabilidad del dinero. O sea, le van a permitir, nos están faltando normas, ¿no? Yo estoy hablando en función de lo que hasta ahora conocemos. De lo que está. Entonces, nosotros tenemos unos dólares en el colchón que nos permiten comprar un automóvil, lo vamos a poner a trabajar de remis, por ejemplo. Bueno, la ganancia la vamos a tener que seguir declarando. Pero podemos sacar esos dólares, comprar el remis y no justificar de dónde vino la plata. Exactamente, hasta un determinado importe. Pero no quiere decir que no va a haber ningún control y esa persona va a poder ser un delincuente que va a andar ahí a la de Dios. No. Vamos a seguir teniendo controles y nos están faltando, como digo, normas. Y por otro lado, vamos a tener los impuestos de manera simplificada, porque no es que vamos a dejar de tributar, sino que la tributación, como dije, va a tratar de ser más eficiente, de tratar de motivar a lo que se llama el cumplimiento voluntario. Tampoco vamos a pagar menos. Sí, en algunos casos sí. Sí, en algunos casos sí, porque está muy bien tu pregunta, te agradezco, porque se han elevado muchos mínimos. Ya este gobierno ya los elevó. Por ejemplo, ahora tenemos los vencimientos del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales de las personas humanas. ¿Cómo es el impuesto a las ganancias? Porque el impuesto a la ganancia es muy bajo para la inflación y todo lo demás. ¿Cómo va a ser ahora? Bien. Te digo lo que tenemos como vencimiento próximamente en el mes de junio, que se acaba de prorrogar, esa también es la noticia de ayer. Hoy se emitió la norma, los vencimientos pasan para el 23-24 de junio, para decirlo así muy rápidamente. Bueno, en esa declaración jurada, ya el impuesto sobre los bienes personales tiene un mínimo que está muy elevado. Muchos de nosotros ya quedamos fuera. Fuera de eso. Sí. ¿Cuál es el mínimo de los bienes personales? Por ejemplo, para la casa habitación, que es lo que la mayoría de nosotros tenemos, además de que tenemos un trato especial ya en ese impuesto, el mínimo, si no recuerdo mal, está en 300 millones. O sea que la mayoría de nosotros no tenemos una casa habitación de ese importe. Entonces ya con ese mínimo ya quedamos afuera. Y así el mínimo que se va conformando en la determinación de distintas formas, con exenciones, con conceptos grabados, pero
realmente van a tributar los que en definitiva, al final del día, al final de la determinación, por lo menos, después de conjugar todos esos datos, por lo menos estén por encima de los 100 millones de pesos, si no recuerdo mal. Ajá. Pero bien. ya hemos eliminado la casa, ya hemos eliminado por las exenciones algunos bienes. Entonces quiere decir que el ciudadano común, el que llamamos de a pie, va a quedar fuera. Va a quedar de ese fuera. impuesto. El impuesto a las ganancias para los trabajadores, que es algo que se discute tanto porque se dice el sueldo no es ganancia, a pesar de que llegue a los mínimos. ¿Cómo va a ser? Ciro, el sueldo sí es ganancia. A Ese ver, es un eslogan. explíquelo. Ese es un eslogan. Sí. ¿Por qué? Porque en el impuesto a las ganancias... Acá me dicen un café o mate para Hermosinda. ¿Tiene el café? Sí, lo puede tengo. tomar. Acá esto es como si estuviéramos en el living de la casa charlando con doña Marcela. Acá está el cafecito, tenemos agüita, tenemos todo, y acá todo tranquilo porque estamos charlando con ustedes que están del otro lado y con ella que está acá, así que no hay ningún problema. Esto es un programa antitelevisivo. Todo lo que no hay que hacer en televisión, nosotros lo hacemos, somos bien tranquilos, sin ningún tipo de cartones ni de normas. ¿Qué tal está el café? Excelente. Excelente el café, Excelente. de 20 más IVA, ahí está tomando el cafecito. Yo les repito y le decimos más bien a la audiencia, está con nosotros Hermosinda Ewes, es contadora pública nacional. Me dan los teléfonos para que los oyentes y televidentes puedan seguirse comunicando y pidan todo lo que quieran, hagan consulta y pidan hasta cafecito. A ver, ¿a dónde lo pueden pedir? 3874-147-505, 3874-858-977. Tenemos otro mensajito que no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a decir porque no quiero que se me pase. Dice, buen día Marcela, un gusto comunicarme y agradezco la oportunidad para contarte. Escuché que llegás a Molde y todo el Valle del Lerma. Si me permites, quisiera hablar del tema del robo en Coronel Molde. Solicito una respuesta y seguridad para mi padre que vive en esa localidad. Ya le entraron 1000 veces, dice. Le sacaron todo. Entran con barreras a la casa, le sacan todo. La policía la última vez solo recupera algo y después no dieron ninguna solución. Le robaron TV, cubierto, motosierra, soldadura, montura. Y puedo seguir, dice, acudo a tu solidaridad porque es insostenible la situación. Yo me acuerdo que, no sé si el año pasado o el anterior, había muchos robos en la zona de Coronel Molde y realmente era increíble. Bueno, capaz que el papá de esta señora o señor tiene también que ver con este caso. Estábamos en el tema del impuesto a la ganancia para los trabajadores. ¿Por qué es ganancia? El sueldo de ganancia, entonces. El sueldo es ganancia. Sí. Nosotros todos nosotros tributamos en función de 3 capacidades contributivas, digamos, habituales. Lo digo así porque me gustaría decir Está unas bien palabritas otro después. cafecito porque podemos hacer otro, ¿no? Sí, otro café. Otro cafecito No se juega pedimos, con la ropa, porque además. si no los oyentes después me retan más. Vi otro cafecito para Chinda, vamos. Decía, nosotros tributamos en función de 3 capacidades contributivas tradicionales. Sí. En función de lo que ganamos, que por supuesto tiene un mínimo, de ahí para arriba, y se supone que los que más ganan más tributan, los que menos ganan menos tributan, y los que solamente están en un nivel mínimo para poder vivir, tienen que quedar fuera del impuesto a las ganancias. Luego tributamos por lo que consumimos o gastamos o invertimos, que ahí el impuesto por excelencia es el IVA, que lo tributamos todos, porque muchas veces hacemos hincapié en el impuesto. Es el más caro el IVA, porque el que más recauda. 21% y hasta en la yerba. En todo se paga el IVA. En todo se paga el IVA. Y lo paga el que menos tiene, el que más paga, porque gana poco y tiene que pagar la yerba al mismo precio que la pagamos todos. Exactamente. Está excelente tu análisis. Y ese es justamente... Yo casi estudio para contadora, le digo, me muy anoté y bien. todo en la UNSA, pero como sabía que Chindy iba a ser mi profesora, digo, no sé si me conviene, hago comunicaciones sociales, qué sé yo. Que lo haces excelente también, pero Es bueno. que, bueno, así es. Pero este concepto que acabas de transmitir en el IVA, que es el efecto regresivo que Sí. tiene, no se le presta mucha atención. El IVA ahí recauda, es el que más recauda, pero en definitiva lo pagamos absolutamente todos durante todo el tiempo. En cada consumo que hacemos
en cada compra que hacemos, en cada inversión que hacemos, con algunas excepciones. Hay algunas excepciones, pero Sí. deberían haber más. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con salud, debiéramos tener una exención más amplia. Yo le digo, en estos días que me estoy haciendo estudio y todo lo demás, yo digo, ¿qué hace la gente que no tiene para pagar todo esto? Bueno, ahí está. Porque se paga la obra social, además tenés que pagar el extra, el acá, el allá, es increíble, Sí. ¿no? Bueno, y muchos de estos conceptos están grabados con el IVA. Sí. Y ahí debiéramos tener una exención completa. Ujú. Y después tributamos por lo que tenemos. Que en ese impuesto está este que mencioné de bienes personales, que le han subido tanto los mínimos, por suerte, que la mayoría de nosotros ahora quedamos fuera de ese impuesto. Pero también pagamos el impuesto inmobiliario, según nos corresponda, a los municipios el urbano, a la provincia el rural, pagamos por tener automotores. Ese también es un impuesto que alcanza lo que tenemos. Sí. Básicamente es eso. Entonces, en lo que ganamos están obviamente los sueldos, están los alquileres, están los sueldos, están los honorarios nuestros como profesionales, están por supuesto las rentas empresarias. Para usted, para el trabajador, el tema de la ganancia es lo mismo que es para todos los otros. La diferencia entre lo que ingresa y egresa es ganancia. Exactamente. ¿A dónde tenemos que poner el foco? ¿Dónde tenemos que insistirle a los legisladores? Les tenemos que insistir, además de que el gobierno gaste bien, además de eso, los mínimos. O sea, tenemos que ver cuál es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo para el trabajador ahora? Y bueno, ahora están alrededor de un poco más de los 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, para arriba son los que tributan. Que uno podría decir sigue siendo bajo. Sí. Entonces, tendrían que tributar los que tienen verdaderamente sueldos importantes. O sea, ¿Qué es sueldos un a sueldo nivel... importante ahora? Y yo pienso que, así como estamos, ya un sueldo de 5 millones de pesos en bruto debiera tributar. Pero ahí viene otro problema, que lo que tributa... Explíquele a la audiencia qué es bruto y qué es neto para Bien, que se el sueldo, entienda. el sueldo bruto es el que nos dicen, esta es tu remuneración. Sí, lo que y el otro es dice- el de bolsillo. Ajá. Después que nos descuentan, que no está mal, para la jubilación, para la obra social... Y bueno, y después hay otros descuentos que debieran ser voluntarios. Sí. Y el impuesto. Pero el impuesto, cuando comienzan a tributar, supongamos un sueldo de 5 millones, 6 millones, debieran tributar una alícuota baja. Lo que ocurre acá es que inmediatamente uno empieza a saltar y muchos rápidamente llegan a la alícuota máxima del 35%. Por eso es la queja. Porque yo no creo que un ciudadano que tenga un sueldo de 5 millones, 6, 7, 8 millones, se queje si le sacan, no sé, digamos algo, el 1% sobre su sueldo Pero el neto. 35. Pero el 35 al que rápidamente llegamos, Sí. Sí. porque la escala empieza en el 5%, pero rápidamente estamos todos en el 35%. Entonces, eso es lo que está mal. Está mal estructurado el impuesto. Sí. Además, por esto de la inflación, muchos de los montos, muchos, no todos, pero muchos de los montos que tenemos que utilizar para determinar el impuesto a las ganancias siguen a valores históricos. Por ejemplo, para descontar el gasto de los automóviles que utilizamos, por ejemplo, si vos viniste hoy a trabajar en un automóvil, ¿no? Sí, No sí, un auto. Tengo auto, sí. Bueno, yo también hice lo mismo. Y bueno, y lo que estamos haciendo, en tu caso, lo que vos estás haciendo es parte de tu función y de tu trabajo. Pero no lo puedo presentar para el impuesto a las ganancias porque no me 7.200 pesos en corresponde. el año podés descontar. Y yo estoy gastando de nafta 60.000 por mes y el vehículo ni le cuento cuánto me sale cada service. Bueno, Claro, bueno, ese entonces es el punto eso también. es lo que está mal. O sea, no es que el ciudadano no quiere tributar, no es que el sueldo no sea ganancia. Lo que pasa es que el impuesto está mal estructurado. Teléfono para los diputados nacionales, porque ellos son los que son cámara de Pues origen. claro, y en algún momento se debería cambiar. Tengo una mala noticia, Chinda. Se acabó el programa. Ay, no. Se acabó el programa y tengo un montón de preguntas y me quedó el tema municipal y me quedó el tema provincial. ¿La puedo comprometer de nuevo para la semana que viene? Sí, por supuesto, con mucho me gusto. dice qué día viene. Con mucho gusto. Va a estar acá a las 8 de la mañana de nuevo porque vamos a
esto ni siquiera lo terminamos de hablar y acá, entre otras preguntas, dicen qué magnitud afecta la exención del impuesto automotor que sacó ahora la MUNI. Por ejemplo, ayer la Municipalidad de Salta le eximió del pago del impuesto automotor a los taxis y remises para que puedan gastar menos en su trabajo y demás. ¿La comprometo para la semana que viene? Con mucho gusto, estaremos acá con mucho gusto. Me encantó, se pasó volando. Si Sí. usted recién se despertó, no la pudo ver, no la pudo escuchar, le cuento que la entrevista va a estar completa en nuestro canal de YouTube. Marcela Jesús va a estar colgadita enseguida. Las partes más importantes en el TikTok, Marcela Jesús a partir de las 13 y escrita completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Muchas consultas para Hermosinda Chinda Egues que la vamos a comprometer para la semana que viene. Me va a decir después el día, yo la voy a anunciar el día anterior, así la gente puede hacer todas las preguntas. Con mucho gusto y muchísimas gracias tanto a la audiencia como a vos, Marcela, que sos tan generosa. Y además, permitime un saludo a los profesionales en ciencias económicas. Vamos a celebrar nuestro día el próximo 2 de junio. No me diga. Sí, y ustedes también van a tener la próxima semana el día 7, el día del exactamente, periodista. el día del periodista. Pero bueno, si estoy antes, allí vamos a extender el seguro a tan noble servicio que realizan los periodistas. Pero muy bien, vamos a estar allí. Un beso grandote a todos los contadores. Yo a mi contador en realidad es la persona que más quiero y la profesional que más odio. A ella, a mi contadora y a mi odontóloga. La persona que más quiero y la profesional que más odio. Porque viene la contadora y me dice, che, hay que pagar esto, hay que... La amo yo a ella, pero es María Eugenia Escotorín, mi contadora. Y Ella. mi odontóloga es Mariela Alcoba. La amo a Mariela Alcoba, pero viene con el tono terrible. Nos vamos. Gracias. Volvemos mañana a las 7 en punto cuando le digamos que se va. Esto se llama De Buena Fuente, pero no se vaya porque viene Isabel Galarza con La Caja de Pandora. Hasta mañana.